Hola chicos, vale, hoy vamos a ver algunos ejercicios de las leyes de Newton, ¿vale? Vamos a aplicar las leyes de Newton a la resolución de ejercicios. En este vídeo, básicamente, vamos a resolver problemas sobre movimiento en un plano horizontal, ¿vale? El plano vertical para el próximo día. Bueno, vamos a recordar algunos conceptos. Los primeros conceptos que vamos a recordar son, vamos a ver, tenemos un objeto, ¿de acuerdo? Este puntito de aquí negro es su centro de masa. Todas las fuerzas, vamos a representarlas a partir de este centro de masas, ¿vale? La fuerza de rozamiento, por ejemplo, se podría expresar aquí, en este lateral, pero bueno, vamos a considerar que todas las fuerzas parten de este centro de masas. ¿Qué fuerzas eran las que teníamos? Por un lado, el peso, la P, que siempre va a ser hacia abajo, ¿vale? Apuntando hacia el centro de la Tierra. Recordad que era una fuerza que dependía de la gravedad, de la aceleración de la gravedad. Por otro lado, tenemos la fuerza normal, que se ve aquí en un color rosado, ¿vale? La N, que es perpendicular a la superficie de contacto. En este caso, su dirección coincide con la del peso porque estamos en un plano horizontal. Y ahora, esta F roja, esta fuerza, es una fuerza que nosotros estaríamos aplicando al objeto, estaríamos tirando del objeto, ¿vale? Se descompone en sus componentes horizontal f de x y vertical f de y, ¿vale? Y por último, esta fuerza de rozamiento Fr, que tiene la misma dirección que la proyección horizontal de la fuerza que aplicamos y que se opone, ¿de acuerdo?, al movimiento. Por lo tanto, si vemos que este vector de la fuerza de rozamiento apunta hacia la izquierda, significa que este objeto se estaría desplazando hacia la derecha, ¿vale? Tiraríamos de aquí, pensad que tiramos de aquí, y no se levanta del suelo, sino que se desliza hacia la derecha. Vale. Dicho eso, ¿qué es lo que vamos a hacer siempre para resolver un problema? Pues lo primero, identificar las fuerzas, ¿vale? Ese paso 1, identificar las fuerzas. Identificar todas las fuerzas, que es lo que os he explicado. Puede ser que os den un enunciado y vosotros tengáis que dibujar esto, ¿de acuerdo? Ese sería el paso 2, dibujar el diagrama de fuerzas. Dibujar el diagrama, ¿vale?, de fuerzas. Por otro lado, utilizar el sistema de referencia adecuado significa que, pues, el sistema de referencia es este, en el centro de masa del objeto, y luego lo que siempre hacemos, X positiva hacia la derecha y positiva hacia arriba, ¿vale? Y el último paso sería aplicar la segunda ley de Newton. Vale, esa segunda ley de Newton, si recordáis, dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Ahora veremos, ahora os explicaré, porque claro, hay una aceleración en el eje en el que se desliza el objeto. Como aquí se desliza en el eje de X hacia la derecha, ahí existe una aceleración. En este eje, en el eje Y, la aceleración va a ser 0. Ahora veremos cómo aplicamos eso a los ejercicios. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, vamos a ver este ejercicio. Este ejercicio nos dice que tenemos un cuerpo de 10 kilos, nos dice la masa del cuerpo, que se encuentra en reposo en un plano horizontal. Perfecto. Un cuerpo de 10 kilos que se encuentra en reposo en un plano horizontal. Y se le aplica una fuerza de 40 newtons paralela al plano. Pues el plano es horizontal y se le aplica una fuerza paralela al plano, pues esa fuerza va a ser, ¿cómo? Pues horizontal en X, ¿vale? Nos dice que si el coeficiente de rozamiento es 0,1, nos está dando el coeficiente de rozamiento, que calculemos el espacio recorrido a los 5 segundos. Pues vamos a aplicar todos los pasos que os he comentado con anterioridad, ¿vale? ¿Cuáles eran? Vamos a verlos. Por un lado, vamos a dibujar el diagrama.
Pues yo primero, dibujar el plano horizontal. Vamos a dibujar un objeto, pues lo cojo de aquí, por ejemplo. Y tendríamos el objeto, ¿vale? Ahora vamos a coger o a apuntar al centro de masas de ese objeto, aquí, y de aquí vamos a ver todas las fuerzas. Vale, ¿qué fuerzas van a intervenir en este objeto? Vamos a empezar con la fuerza que siempre existe. ¿A partir de qué? Pues a partir de la masa, pues es la fuerza del peso, que siempre apunta hacia abajo, siempre, ¿vale? Siempre tiene esta dirección, da igual que el plano esté inclinado. Perdón que me ha salido la flecha un poco torcida. Aquí. El peso en negro, vale. Ahora, nos dice que se le aplica una fuerza paralela al plano de 40 newtons, vale. Pues esa la dibujamos aquí en rojo, por ejemplo. Imaginamos que va en este sentido, no nos lo dice, pues lo aplicamos aquí. Fuerza de 40 newtons. ¿Vale? Como tenemos una fuerza y ese móvil se va a desplazar hacia la derecha y hacia acá, tenemos una fuerza que es la fuerza de rozamiento, ¿vale? En verde, que se opone, va en sentido opuesto y en la misma dirección que esta fuerza, ¿vale? ¿Y qué nos falta? Pues lo único que nos falta es la fuerza que existe, que es perpendicular ¿a qué? A la superficie de contacto. Pues eso va a ser la fuerza normal. Aquí no tenemos más fuerzas, ¿vale? Porque esta fuerza que he representado es paralela a este eje horizontal. Por lo tanto, al ser paralela, no tenemos que proyectarla. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué sabemos sobre esto. Lo primero que sabemos. Pues sabemos que la fuerza, ¿vale? O el sumatorio de fuerzas, según la segunda ley de Newton. A ver, aquí en negro. Ahora sí. Vale. Tenemos que aplicar la segunda ley de Newton a los dos ejes. Vamos a ver cómo. Al eje X y al eje Y, por separado. Eje X dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Vale. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje X? Esta fuerza de 40 newton y esa fuerza de rozamiento. Vale. Pues fuerza en sentido derecho es más X positiva menos la fuerza de rozamiento va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Vale? Eso en el eje X. ¿Y en el eje Y qué tenemos? Pues en ese eje Y tenemos también que el sumatorio de fuerzas es igual a masa por la aceleración. Pero ¿qué pasa aquí? Que el móvil no se desplaza en el eje Y. Por lo tanto, la aceleración es cero. O lo que es lo mismo. La normal menos el peso es igual a masa por aceleración. La aceleración es cero, es igual a cero. La normal es igual al peso. ¿Vale? Pues ahí ya sabemos una cosa. Y la fuerza de rozamiento, ¿a qué era igual? Al coeficiente de rozamiento por la normal. Pues ya podemos calcular todas y cada una de estas fuerzas. ¿Para qué? Pues a partir de esta ecuación, como conocemos la fuerza, podemos calcular ahora la fuerza de rozamiento y la masa, podemos sacar la aceleración. Y con esa aceleración vamos a calcular el espacio recorrido en 5 segundos. ¿Vale? Vamos a verlo. Vamos a resolverlo. Quito esto de aquí. Vale. Lo hago aquí abajo. A ver si puedo. Pequeño. Vale. Lo primero, voy a ver lo que vale el peso, la normal y la fuerza de rozamiento. Lo voy a poner en el mismo dibujo. El peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, ese peso va a ser igual a 10 kilos por 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. O lo que es lo mismo. 98 newton. ¿Vale? Ese es el peso. Ahora, como el peso he dicho que era igual a la normal, según la segunda ley de Newton aplicada al eje Y, pues la normal va a ser igual a 98 newton.
Y la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la normal, por lo tanto, la fuerza de rozamiento va a ser igual a, ¿qué? Pues a 9,8 newton. Pues ya tenemos fuerza de rozamiento, masa y cálculo de la aceleración. Simplemente toca sustituir en esta ecuación. 40 menos 9,8 es igual a 10 por aceleración. Por lo tanto, la aceleración es igual a 40 menos 9,8 partido de 10. Y eso va a ser igual a 40 menos 9,8 dividido entre 10. 3,02 metros partido por segundo al cuadrado. Eso es la aceleración. Pero claro, el ejercicio que nos pide el espacio recorrido. Pues, si os acordáis del tema anterior, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, sabíamos que el espacio final era igual al espacio inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto sería 0, por lo tanto, el espacio recorrido, que también lo podríamos expresar como incremento de s, ¿vale? Sería s menos s sub 0, pero bueno. Incremento de s es igual a 3,02 por 5 al cuadrado. Por lo tanto, ese espacio recorrido va a ser igual a 37,75 metros. 37,75 metros. Vale. Este es un ejercicio bastante completo de movimiento de leyes de Newton en un plano horizontal, ¿vale? Está muy bien. Vamos a hacer otro. Me fui. ¿Cuál vamos a hacer? ¿Se me ve? Este era propuesto. Pues lo he borrado. Bueno, no pasa nada, hacemos este. Vamos a ver este, venga. Se arrastra un cajón de 35 kilos tirando de él con una fuerza de 200 newton que forma 30 grados con la horizontal. ¿Qué aceleración se le comunica si el coeficiente de rozamiento es de 0,25? Vale. Pues vamos a verlo, sin problema ninguno. Lo primero, yo siempre os recomiendo mucho dibujar. ¿Dibujar qué? Tenemos un plano horizontal, ¿de acuerdo? Pues tenemos un cajón, pues un cajón en azul. Lo de siempre, ¿eh? Tenemos un cajón. La masa del cajón nos dice que es 35 kilogramos. Tiramos de él con una fuerza de 200 newton que forma 30 grados con la horizontal. Vale. Vamos a ver. ¿Qué significa eso? Esto está genial porque añadimos una fuerza que forma cierto grado con la horizontal. Vale. Imaginaos... Perdón, que esto lo he hecho muy grueso. Una línea más finita. ¿Vale? Esta línea sería la horizontal. Esto serían 90 grados. Esto en negro no es ninguna fuerza, ¿vale? Simplemente el sistema de referencia. Vale, vamos a ver. Una fuerza de 200 newton que forma 30 grados con la horizontal. Pues estos son 45, pues más o menos 30 grados va a ser esto. Vale, ahí lo tenemos. Voy a escribir el sistema de referencia más grande, que se proyecte bien. Vale. Ahí tendríamos nuestra fuerza de 200 newton. ¿De acuerdo? Una fuerza de 200 newton. Y aquí tendríamos, no quiero convertir nada, 30 grados. Genial. Volvemos a lo mismo que hemos hecho al principio en el otro ejercicio. Por un lado, ¿qué fuerza tenemos siempre? Pues tenemos, por un lado, el peso. Siempre hacia abajo. Perfecto. El peso. Peso que va a ser igual a m por g. Lo podemos calcular ya. Como la masa es de 35 kilos, 35 por 9,8, pues ese peso es de 343 newton. Vale. Ahora,
que es muy importante y lo voy a hacer en amarillo. La proyección de esta fuerza. Por un lado, esta fuerza se proyecta en el eje horizontal, ¿de acuerdo? En amarillo, y se va a llamar f de x. Y en el eje vertical también se proyectaría y la vamos a llamar f de y. ¿Vale? En el eje vertical, f de y. En el eje horizontal, f de x. Y vamos a calcular ahora mismo su proyección a partir de este grado, de este ángulo de 30 graditos. ¿Vale? Muy fácil. Venga. Vale, el peso en este caso va hacia abajo. Tenemos una fuerza de ahí que nos falta hacia arriba también. La fuerza que siempre aparece que es perpendicular a la superficie del contacto. La normal. Esa normal también existe aquí, ¿eh? Siempre existe la normal. Y por último, y lo pongo en color azul, como este objeto se va a desplazar en el sentido de esta fuerza hacia la derecha, pues otra vez tendríamos aquí a la izquierda una fuerza de rozamiento que se opone al desplazamiento. Esa fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Vale. Vamos a ir calculando cositas, porque si no, de momento solamente sabemos que tenemos un peso de 343 newton y una fuerza de 200 newton que forman 30 grados con este plano horizontal. Lo primero que tenemos que hacer, pues siempre proyectar esas fuerzas. F de x y F de y. Lo calculo aquí arriba. Sabemos que F de x es igual a esta fuerza de 200 newton. ¿Por qué? Lado continuo partido por la hipotenusa. Pues eso es el coseno, por el coseno de 30 grados. F de x es igual a 200 por coseno de 30, o lo que es lo mismo, 173,2 newton. Y ahora vamos a calcular la fuerza o proyectada en el eje Y. La fuerza de Y es igual a la fuerza por el seno de 30 grados. En este caso, la fuerza de Y es igual a 200 por el seno de 30 grados y esto da 100 newtons, ¿vale? De acuerdo, pues esta sería igual a 100 newtons. Genial. ¿Qué hacemos ahora? Ya tenemos todas las fuerzas, ¿no? Vamos a comprobarlo. Tenemos la fuerza en el eje X, la fuerza en el eje Y, el peso, la fuerza de rozamiento, que todavía no sé lo que vale, pero la vamos a calcular ahora, y la normal tampoco sé lo que vale, pues eso es lo que necesitamos. Volvemos a aplicar la segunda ley de Newton. Lo que hago aquí a la izquierda. Segunda ley de Newton. Al eje X y al eje Y. En el eje X sé que la fuerza en el eje X menos la fuerza de rozamiento va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Conozco la fuerza en el eje X? Sí. ¿Conozco la masa? Sí. ¿Conozco la aceleración? Esto es lo que me pregunta el problema. Esta aceleración. Esto es lo que me pregunta, ¿vale? ¿Qué aceleración? Vale. ¿Qué me falta de aquí? La fuerza de rozamiento, que sé que es el coeficiente de rozamiento por la normal. Por lo tanto, tengo que obtener la normal. ¿Vale? Para obtener esa fuerza de rozamiento, nos vamos aquí. ¿Y qué hacemos? Otra vez. La segunda ley de Newton, pero en este caso aplicada al eje Y. Como este objeto se desplaza hacia la derecha, suponemos que no va a levantarse. Sabemos que el sumatorio de fuerzas o que la fuerza, el peso hacia abajo, ¿vale? Va a ser igual aquí a masa por aceleración. La aceleración es 0, pues entonces sabemos que la fuerza en el eje Y más la normal, las dos van hacia arriba, signo positivo, menos el peso es igual a masa por aceleración. Es igual a 0, la aceleración es 0, no se mueve hacia arriba ni hacia abajo. ¿Vale? Pues de aquí podemos sacar que la normal es igual a el peso menos la fuerza en el eje Y. Pues la normal va a tener un valor de 343 newton menos 100. La normal es igual a 243 newton.
Genial. Pues, ¿qué pasa ahora? Pues que ya sé lo que vale esa fuerza normal, ¿no? 243 newton. Vale. Pues esa fuerza normal vale 243 newton. Ya puedo irme a esta ecuación. Aquí. De acuerdo. F de X, ¿qué vale? 173,2. 173,2 newton menos la fuerza de rozamiento, que es igual a 0,25 por esos 243 newton que vale la normal, es igual a la masa, que es de 35 kilos, por la aceleración, que es lo que quiero obtener. Pues de aquí despejo la aceleración. Esa aceleración va a ser igual a 173,2 menos 0,25 por 243, y todo eso dividido entre 35 kilos. Pues es una aceleración de 3,21 metros partido por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? 3,21 metros partido por segundo al cuadrado. Y esto es lo que nos pide el problema. Ya está. Recordamos. Primer paso, dibujar todas las fuerzas. Segundo paso, proyectar siempre en ejes horizontales y verticales. Nunca podemos trabajar con una fuerza inclinada sin proyección. Una vez que hemos proyectado, calculamos todas las fuerzas y aplicamos la segunda ley de Newton para obtener la aceleración que nos piden, o la masa, o lo que nos pida ese ejercicio, incluso el rozamiento. En este caso, como los objetos siempre vamos a suponer de momento que se desplazan en el eje X, podemos calcular siempre el valor de la normal igualando al peso, o al peso más la fuerza en el eje Y si existiese una fuerza en el eje Y, ¿vale? Bueno, dicho eso, os dejo este ejercicio propuesto, ¿vale? Tenemos también un plano horizontal que se arrastra un cuerpo, en este caso de 15 kilos, con una fuerza de 80 newton paralela a la mesa. Vale, ¿qué tendríamos entonces? Pues tendríamos un plano horizontal igual, el típico objeto cuadradito, ¿vale? Esto es el suelo, perfecto. ¿Vale? Cuya masa es de 15 kilos y una fuerza de 80 newton, pero en este caso paralela, es decir, una fuerza de 80 newton así, en el eje X, ¿vale? No tenemos que proyectar nada. Te dice que el coeficiente de rozamiento es 0,2, que sabéis que es adimensional, y te pide, o te pido yo en este caso, ahora la aceleración y después la velocidad. La aceleración, ya sabéis, fuerza es igual a masa por aceleración, y la velocidad, ¿de dónde la vais a obtener? Pues, como te dice la velocidad, no el espacio en este caso, ya sabéis que velocidad es igual, a aceleración, que es lo que vais a obtener aquí, es igual a velocidad partido por tiempo, ¿no? Como te dice aquí, un tiempo de 3 segundos, si tenéis la aceleración que vais a calcular antes y tenéis aquí 3 segundos, pues podéis calcular la velocidad. Vale, dicho esto, terminamos. Espero que haya sido más o menos sencillo. Terminad este ejercicio y el próximo día vemos planos inclinados. ¡Hasta luego!